Buenos días chicos, concluimos hoy la serie de vídeos dedicados al ciclo de las rocas. En este último vídeo hablaremos de las características de las rocas sedimentarias y comentaremos qué es el ciclo de las rocas. Todas las rocas que están expuestas en la superficie de la Tierra interactúan con la atmósfera, con la biosfera y con la hidrosfera. Como consecuencia de esta interacción, las diferentes especies minerales que conforman las rocas expuestas se desestabilizan, produciendo una serie de cambios físicos y químicos que agrupamos bajo el nombre de meteorización. Existe una meteorización física, que produce la fragmentación de la roca y el incremento de su superficie. En climas fríos se produce por cambios entre la temperatura diurna y nocturna, de forma que el agua que se introduce en las grietas se congela, incrementando su volumen y realizando un efecto de cuña que aumenta el tamaño de las grietas. O en climas cálidos y secos, el contraste de la temperatura entre el día y la noche produce una dilatación y contracción de los minerales. La repetición de este efecto a largo plazo ocasiona su rotura. También puede suceder por disminución de la presión, cuando rocas formadas en profundidad a elevadas presiones se encuentran en la superficie, donde la presión es menor. En este caso se producen grietas en las rocas, denominadas diaclasas. También existe una meteorización química en climas más húmedos, en los que, por efecto del agua, se producen procesos de disolución o de hidratación de los minerales, de oxidación o, como en el caso de la roca caliza, de reacción del carbonato cálcico con el dióxido de carbono disuelto en el agua, con la consecuente disolución de la roca. O una meteorización biológica, producida por la acción de cuña de las raíces de las plantas, o por reacciones químicas debidas a la acidez producida por bacterias o líquenes. En cualquier caso, el resultado de la meteorización es la fragmentación de la roca original. Y a continuación, si la meteorización se ha realizado en zonas de altitud elevada, se produce la erosión. Esta consiste en la movilización, es decir, el inicio del transporte de los fragmentos que se han formado, de forma que la roca original vuelve a quedar expuesta a merced de los agentes meteorológicos. La erosión se realiza por la acción del hielo, del agua o del viento, y se ve facilitada por la velocidad de la corriente y por la gravedad. Tras las lluvias intensas y en lugares con más pendiente, las corrientes de agua tendrán mayor velocidad, por lo que tienen más capacidad para transportar fragmentos de mayor tamaño. En cuanto al viento, este tiene menor capacidad de erosión, movilizando partículas de tamaño de la arena o menores, por lo que solo actúa en climas secos, ya que la humedad ayuda a la cohesión entre las partículas. Por otra parte, la vegetación, con su capacidad para frenar las corrientes y para cohesionar las partículas en agregados, disminuye la acción de la erosión. A continuación, los fragmentos meteorizados y movilizados por la erosión son transportados, siempre a favor de la pendiente, ya que la gravedad es otro de los factores que actúa en este proceso. La capacidad de transporte del hielo es mayor que la del agua, y la de esta mayor que la del viento. En el caso del agua, disuelve algunas sustancias, transporta fragmentos pequeños en suspensión, los de tamaño medio por saltación, y los mayores mediante una rodadura por el fondo, en la cual los clastos chocan y se desgastan, redondeándose. En la zona donde disminuye la pendiente, o cuando cesan las lluvias, las corrientes pierden velocidad y con ello capacidad de transporte, con lo que se produce el depósito de los fragmentos transportados, a los que denominaremos sedimentos. Es lógico pensar que el destino final de los sedimentos serán las superficies de menor altitud, donde pueden acumularse importantes espesores de materiales sedimentarios. Por ejemplo, los materiales que transportan los ríos se depositan en la zona de su desembocadura, en el mar. Pensad que las playas no son otra cosa que una acumulación de sedimentos transportados por el mar y por los ríos y depositados en las bahías, donde las olas del mar tienen menor velocidad. Cuando las zonas de sedimentación ocupan grandes extensiones, se denominan cuencas sedimentarias, y en ellas se pueden alcanzar enormes espesores de sedimentos, en ocasiones de varios miles de metros,
Sucede esto, por ejemplo, en las zonas litorales. Durante millones de años, en la cuenca sedimentaria, a medida que se van depositando nuevas capas de sedimentos, los que quedan por debajo se encuentran sometidos a presiones crecientes, debidas al peso de las capas superiores. Esta presión compacta los sedimentos, disminuyendo el tamaño de los poros existentes entre ellos. Pero por entre estos poros circula agua con sales minerales disueltas, y siendo tan pequeño el tamaño de los poros, el agua es lentamente expulsada, de forma que las sales minerales precipitan, actuando a modo de pegamento entre los sedimentos, es decir, producen la cementación de los mismos, que pasan de ser partículas individuales a formar parte de una roca sedimentaria. Podemos realizar una analogía entre la grava suelta que cogemos de la playa con un puñado de almendras, frente a una roca sedimentaria como el conglomerado y el turrón de Alicante, en el que la miel realiza la función de cemento que une las almendras en una masa compacta. Este proceso de compactación y cementación de los sedimentos se denomina diagénesis o litificación, palabra de origen griego que significa formación de roca. Llamaremos rocas detríticas a las originadas de la forma que acabamos de comentar, es decir, a partir de la acumulación y compactación de fragmentos de otras rocas preexistentes. Para no olvidarlo, piensa que detrito significa desgastado en latín. Vamos a clasificar las rocas detríticas en función del tamaño de los clastos que las forman. Si los fragmentos que forman la roca son arcillas, partículas con un diámetro inferior a 2 micras, la roca que se forma se denomina lutita. Si los fragmentos que forman la roca son arenas, partículas con un diámetro superior a la arcilla pero inferior a los 2 milímetros, la roca que se forma se denomina arenisca o gres. Es una roca fácil de reconocer simplemente tocándola, porque notaremos los granos de arena que la forman. Si los fragmentos que forman la roca son gravas o mayores, partículas con un diámetro superior a los 2 centímetros, la roca que se forma se denomina conglomerado, el cual podrá ser una pudinga con clastos redondeados, consecuencia de un largo transporte, o una brecha, con clastos más angulosos debido a un transporte más corto. Pero existe otro tipo de rocas sedimentarias, las rocas químicas, que se originan por la precipitación de las sales que porta disueltas el agua. La precipitación de las sales se produce por un cambio en las condiciones del agua que las transporta. Por ejemplo, un cambio en la temperatura del agua puede originar la precipitación del carbonato cálcico del agua marina, que se acumula en el fondo marino y da lugar a la roca que forma la mayor parte de las montañas que nos rodean, la roca caliza. Otro ejemplo importante se produce cuando se evapora el agua en una zona costera, pero la sal marina no se evapora, sino que cristaliza, produciendo rocas como la halita o el yeso, si las sales precipitadas son los sulfatos. Estas rocas se denominan evaporíticas y tienen naturaleza plástica, por lo que pueden deformarse y salir a la superficie cuando sufren la presión de los sedimentos que tienen sobre ellas, dando lugar a diapiros, como el que originó la bahía de Altea. Por último, las rocas de origen orgánico son las que se producen por acumulación de fragmentos de conchas, como suceden en algunas calizas organógenas, o por la acumulación de otros restos de seres vivos, que se pudren en ambientes sin oxígeno. Por ejemplo, los restos vegetales acumulados en marismas o deltas se transforman lentamente en carbón, y los restos con microorganismos que se acumulan en el fondo marino se transforman en petróleo. En las cuencas sedimentarias, la acumulación de sedimentos sucede durante periodos larguísimos de tiempo, por lo que pueden cambiar los materiales de origen o las condiciones en que sucede el proceso. Estos cambios se observan en las rocas sedimentarias mediante la formación de capas paralelas entre sí, formadas por distintos materiales, a las cuales denominamos estratos. De esta forma, en la cuenca sedimentaria, los sedimentos más modernos se acumulan sobre otros sedimentos más antiguos, generando capas horizontales. Por ello, los estratos más antiguos siempre se encontrarán en las capas inferiores, mientras que los más modernos se encontrarán en las capas superiores. En algunos casos, puede ser que algún ser vivo muera y sus restos se depositen al mismo tiempo que lo hacen los sedimentos. En este caso,
Los restos quedan enterrados entre los sedimentos protegidos de la putrefacción. Y cuando los sedimentos se transforman en roca sedimentaria, debido al proceso ya explicado de litificación, los restos del ser vivo, o al menos las partes más duras y resistentes, se transforman en roca con la forma del ser vivo, es decir, en un fósil. Así pues, los fósiles son restos de seres vivos transformados en roca. Por otra parte, como hemos comentado, los estratos que forman las rocas sedimentarias son horizontales y paralelos entre sí, pero esto sucede en su origen, porque debido a los procesos tectónicos en los que las placas chocan entre sí, las rocas sedimentarias sufren esfuerzos compresivos que las pliegan y fracturan, perdiendo su horizontalidad inicial. Así, el plegamiento es el producto de una deformación plástica no reversible, que sucede como respuesta a un proceso compresivo y cuyo resultado es la generación de pliegues, los cuales son ondulaciones desarrolladas sobre materiales estratificados como consecuencia de esfuerzos tectónicos compresivos. En general, dentro de un plegamiento se denomina anticlinal, con forma de letra A la ondulación hacia arriba, en la que los materiales más antiguos se encuentran en su núcleo central, mientras que se llama sinclinal a la ondulación hacia abajo, con forma de letra U, y en la que los materiales más modernos se encuentran en su núcleo. El plegamiento se muestra como una sucesión de anticlinales y sinclinales. En un pliegue podemos destacar las siguientes partes. En primer lugar, la charnela. Es la línea que une los puntos de máxima curvatura de los distintos estratos. A ambos lados de ella cambia el sentido del buzamiento de los estratos. Las charnelas de cada estrato se unen formando el plano axial. A continuación, los flancos son las dos partes laterales del pliegue, a uno y a otro lado de la charnela. El núcleo es la zona más interna del pliegue, mientras que el buzamiento es el ángulo que forma el flanco con la horizontal del suelo. Además, los esfuerzos liberados en los movimientos tectónicos pueden superar el límite de plasticidad de las rocas y producir una rotura. Una falla se origina cuando hay una fractura de la roca seguida del desplazamiento de los bloques resultantes en dicha fractura. Cuando las fuerzas actúan en la misma dirección y en sentido contrario, produciendo movimientos de compresión, con el consecuente acortamiento del terreno, uno de los bloques se eleva por el plano de falla, dando lugar a una falla inversa. Mientras que cuando las fuerzas que actúan lo hacen en la misma dirección y en sentido contrario, pero produciendo movimientos de distensión que se caracterizan porque hay un aumento en la superficie total del terreno, uno de los bloques se hunde a favor del plano de falla, dando lugar a una falla normal. Por último, cuando las fuerzas que actúan lo hacen paralelamente, se origina una falla transformante. Vamos ahora a estudiar las partes en que se puede dividir una falla. En primer lugar, el plano de falla es la superficie sobre la que se produce la rotura y el desplazamiento. A continuación, los labios son los bloques desplazados según el plano de falla. El salto de falla es el desplazamiento que sufren los bloques medido en la vertical, y el buzamiento es el ángulo que forma el plano de falla respecto a la línea horizontal. En esta serie de vídeos hemos estudiado los procesos de formación de los distintos tipos de rocas como si fueran fenómenos separados y aislados entre sí. Pero esto no es lo que sucede en la realidad, sino que a lo largo de periodos de tiempo de millones de años y en procesos que pueden suponer movimientos de las rocas, éstas se transforman unas en otras, originando el llamado ciclo de las rocas, que podría suceder así. Las rocas que afloran a la superficie son atacadas por los agentes externos, produciendo sedimentos que se acumulan y dan lugar a rocas sedimentarias. En la cuenca sedimentaria se acumulan grandes espesores de sedimentos, por lo que los estratos más antiguos se hunden profundamente. Este hundimiento, o los procesos tectónicos, generan que se incremente la presión y la temperatura, por lo que las rocas sufren un metamorfismo,
y, si en el incremento de la temperatura es muy elevado, pueden llegar a fundirse originando un magma. Además, las rocas vecinas a la cámara magmática, debido al intenso calor, también sufrirán metamorfismo. Por último, el enfriamiento del magma, bien en el interior o bien tras una erupción volcánica, originará una roca ígnea. Cuando las rocas metamórficas o las ígneas afloren a la superficie, podrán ser erosionadas, iniciando de nuevo el ciclo. Bueno chicos, con esto concluimos nuestro repaso a las rocas sedimentarias y al ciclo de las rocas. Espero que os haya servido para comprender un poco mejor el origen de las rocas que caracterizan nuestro paisaje. Para concluir, os proponemos la realización de una práctica en la que modelizaremos la formación de un pliegue. Hasta pronto.